¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy les tengo el gusto de presentarles, de abrir, ¿verdad? Esta mesa panel titulada como Influencia de la microbiota intestinal en el origen de la enfermedad de Parkinson, efecto neuroprotector y terapéutico de probióticos y alimentos funcionales. Para iniciar la mesa, me voy a permitir leer un poco del currículum del doctor José Luis Góngora Alfaro. Él es médico cirujano por la UADY, maestro en farmacología y doctor en fisiología por el CIMBESTAP. Desde 1990 se desempeña como profesor investigador titular de tiempo completo en el CIR Biomédicas y como profesor de la asignatura de farmacología en la Facultad de Medicina de la UADY. Su actual línea de investigación está enfocada al estudio de las propiedades neuroprotectoras de probióticos y alimentos funcionales en las enfermedades de Parkinson, utilizando modelos experimentales en roedores. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, lo que les voy a presentar a continuación es una versión muy breve acerca de cómo está el estado actual del conocimiento de en dónde empieza la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Bueno, brevemente, solo para recordar, es una enfermedad neurodegenerativa incurable hasta la fecha. Sus síntomas primarios son de tipo motor. Ayer en la plática del doctor José Vargas, él nos dijo una relación más extensa, ¿no? Pero los síntomas más conocidos son, pues, bradicinesia, lentitud de movimientos, rigidez muscular y temblor. Pero además tiene otros síntomas como síntomas autonómicos, estreñimiento, pérdida del olfato y síntomas psiquiátricos también como depresión y a veces la psicosis, ¿no? Y también demencia. Una cosa importante es que las personas que la sufren tienen gran discapacidad y como dependen de sus familiares, imponen una carga también a la familia, tanto emocional como económica. Y las estadísticas mundiales, este año salió publicado un trabajo acerca de cómo está creciendo el Parkinson en el mundo, es de SU y colaboradores, fue publicado en el primer semestre de este año, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Hacen predicciones de México, dicen que México va a pasar del lugar creo que 12 al lugar creo que 6, algo así, en la prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Y eso va a causar pues muchos costos económicos y sociales, ¿no? No existe una causa conocida, precisa, salvo una que es por una toxina, el metilfeniltetraidopyridinio. Está bien conocida esa causa de Parkinson, pero es una causa farmacológica, ¿no? Accidental además. Pero la idiopática tiene como principal factor de riesgo la edad avanzada y el envejecimiento de las poblaciones en el mundo, pues explican parte de ese incremento acelerado de la enfermedad. La otra es herencia, pero exceptuando algunos casos de Parkinson hereditario que son de gran penetrancia, son pocos, eh, lo que hay son mutaciones puntuales o polimorfismos genéticos que predisponen a la enfermedad, no necesariamente la causan. Ahora, de los factores modificables, uno que se conoce desde hace mucho tiempo por estudios epidemiológicos es la exposición a tóxicos ambientales, como los plaguicidas a los que estamos expuestos. Ahorita deben estar fumigando para evitar el dengue, y esa es una exposición de bajo nivel que no sabemos las consecuencias a largo plazo en las poblaciones humanas, ¿no? Y hace 2 semanas salió publicado este trabajo en Neurology, donde en una gran cohorte de más de 400,000 personas del Biobanco de Gran Bretaña, hacen un análisis y ven que las personas que padecen síndrome metabólico, personas que son de mayores a 45 años, tienen 39% mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero si se combina con factores hereditarios predisponentes en la familia, sube a 158%. Y eso me lleva a una cosa, ¿no? Que los factores de riesgo se refuerzan unos a otros. Cuando
Y uno de esos cúmulos son esos, los cuerpos de Leo, nombrados del distribuidor, que es una característica de las enfermedades de Parkinson y otras altas nucleopatías, porque no es la única que hay, y todas son enfermedades neurodegenerativas. Pero nuevamente venía la pregunta, ¿dónde inicia esa sinucleopatía? ¿Dónde inicia esa sinucleopatía? ¿En el cerebro o en alguna otra parte? Y en el año 2003, un grupo de investigadores de Gran Bretaña, liderados por creo que se llama Heiko Braak, Braak es el apellido, hizo un estudio histopatológico del sistema digestivo de personas que habían padecido Parkinson y otras personas que no. Y lo que encontraron fue que en las neuronas del sistema digestivo, las neuronas del sistema nervioso entérico, habían esos agregados de alfa-sinucleína. Y empezaron ellos a ver que en algunas personas se limitaba al tubo digestivo, pero en otras ya lo veían en los ganglios, que son las zonas donde viajan los axones hacia el sistema nervioso. Y finalmente encontraron esta alfa-sinucleína agregada en el núcleo motor dorsal del vago. El nervio vago es el principal nervio por donde cursan axones, motores y sensitivos del tubo digestivo. Y basándose en estos estudios patológicos y en los diferentes niveles donde aparecían los agregados de alfa-sinucleína, ellos propusieron la hipótesis de que un patógeno, posiblemente viral o bacteriano, desencadenaba por algún mecanismo desconocido la agregación de alfa-sinucleína, la cual entonces empezaba a propagar a través del sistema nervioso entérico y el nervio vago hacia el tallo cerebral, hasta el núcleo motor dorsal del vago, y de ahí brincar a otras estructuras hasta llegar a la sustancia negra, donde causaría la muerte de las neuronas. Bueno, ahí es donde empezó la primera propuesta de que el Parkinson podría empezar en el tubo digestivo. Bueno, aquí les presento, no sé si puedan apagar la luz de delante para que se vea mejor. ¿Qué estoy haciendo? Es que, para retroceder es otra cosa. Esto que ven acá son las inclusiones estas, los cuerpos de Lewy, ya que están teñidos para alfa-sinucleína, pero también contienen ubiquitina y otras cosas, ¿no? Como lípidos peroxidados, ¿no? Y estas son las características de las neuronas dopaminérgicas moribundas que degeneran en esta vía nerviosa que es importante para regular en los ganglios de la base que están acá el control de los movimientos, ¿sí? Este es un dibujo que quiere recrear qué le pasa a la alfa-sinucleína, que cuando se pliega mal y falla el sistema de proteasoma para degradarla, forma esos agregados tóxicos que luego se van propagando de neurona a neurona, saltan a través de la sinapsis y que se ha visto que están vinculados con estrés oxidativo, que daña ácidos nucleicos, otras proteínas y sobre todo de la mitocondria, generando finalmente la muerte neuronal. Y estas imágenes son las imágenes que publicaron estos autores, Braque y colaboradores, ¿sí? En varios artículos, ¿no? Lo que ven acá son somas de neuronas del sistema nervioso digestivo con sus axones y estos oscuros son agregados de alfa-sinucleína. Ven ustedes cuánto hay acá. En el estadio 5, por ejemplo, hay muchísimos agregados, ¿no? Esto es en el plexo intramural de Auerbach y esto es en el submucoso de Meissner. Y han pues propuesto que hay una progresión con diferentes estadios, ¿no? Más adelante, Bragg y colaboradores siguieron explorando y encontraron que en el bulbo olfatorio también aparecían estos agregados y sacaron este trabajo donde ellos postulan que la alfa-sinucleína se genera en dos sitios, ¿no? El primer golpe, le llamaron ellos, es en el bulbo olfatorio, y a través del bulbo olfatorio pues, se propagaría la alfa-sinucleína hasta la sustancia negra, causando la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Y el segundo golpe sería por vía intestinal, virus, bacterias, agentes tóxicos, ¿no? De tal manera que se generaría la alfa-sinucleína en los nervios entéricos y de ahí se propagaría a través del nervio vago hasta llegar al núcleo motor dorsal del vago y de ahí a la sustancia negra, ¿no? Donde causaría pues la muerte de las neuronas dopaminérgicas que desembocarían en los síntomas motores y no motores de la enfermedad.
Pero como todo en ciencia, como el doctor Vargas nos dijo en su excelente plática el otro día, pues todo va evolucionando, ¿no? Se hacen hipótesis plausibles, pero luego se tiene que verificar, ¿no? Y en 2020, Horsager y colaboradores, que son daneses, su equipo de trabajo de Dinamarca, ¿no? Hicieron un estudio en pacientes vivos con Parkinson y les dieron trazadores radioactivos para ver marcadores de vías neuronales periféricas y centrales, porque ellos querían determinar si la aparición de la alfa-sinucleína era simultáneamente en el cerebro o en el sistema digestivo. Y ellos, su conclusión es que no, que un grupo de pacientes tiene evidencia in vivo de que empieza en el tubo digestivo y se va propagando a través del nervio vago hasta llegar al tallo cerebral, de ahí a la sustancia negra y luego que se propaga al resto del cerebro. Y eso le llamaron Parkinson de inicio en el cuerpo. Body first le llamaron ellos, ¿no? Cuerpo primero. Mientras que en otro grupo de pacientes, la evidencia era que iniciaba primero en cerebro, empezando con la amígdala, del bulbo olfatorio de la amígdala, y luego se propagaba a otras estructuras del sistema límbico a la sustancia negra y luego descendía hacia el tubo digestivo. Más adelante lo corroboraron en un estudio post-mortem publicado en 2022 y dicen ellos que pues así se agrupan, ¿no? Eso es son las estructuras que son afectadas en la de inicio en el cuerpo y estas estructuras más rostrales en inicio en el cerebro, ¿no? Pero ambas se traslapan y afectan la sustancia negra, causando los síntomas de la enfermedad. Más adelante también, en 2024, ellos, además del estudio histopatológico, lo clasifican de acuerdo a su manifestación clínica, ¿no? Que en los de cuerpo primero se caracterizan porque hay mayor deterioro cognitivo. Los pacientes empiezan a tener deterioro cognitivo y demencia. Hay mayor pérdida del olfato. Paradójicamente uno pensaría que es este el que tuviera mayor pérdida, pero no, es mayor pérdida del olfato. Hay un trastorno de movimientos oculares rápidos donde la persona tiene sonambulismo durante el llamado sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Y es característica de este trastorno. La pérdida de inervación dopaminérgica es simétrica en los dos hemisferios cerebrales, así como los síntomas motores. Su progresión es más rápida, más rápidamente se deteriora la persona, tiene estreñimiento con frecuencia y en algunos, bueno, se ve que la probabilidad de que tengan estas mutaciones en estos dos genes vinculados con Parkinson es mucho mayor. Mientras que en el cerebro primero es diferente, menor deterioro cognitivo, menos pérdida de olfato, sin trastornos del sueño MOR, una pérdida asimétrica, los síntomas motores son de un solo lado del cuerpo, ¿sí? Un avance más lento, ocasionalmente hay estreñimiento y la mutación más notable es de la variante LRK2, ¿sí? Bien, hasta aquí, pues hay dos variedades de inicio de Parkinson, ¿sí? La pregunta es, la del intestino, ¿por qué? Al mismo tiempo que hacían estas investigaciones, empezaron a aparecer estudios epidemiológicos de que los pacientes con Parkinson solían tener una disbiosis intestinal. Nuestros microbios, las bacterias del intestino, son fundamentales para nuestra salud. Y cuando tenemos un equilibrio balanceado en ciertas especies bacterianas, pues todo el cuerpo siente eso, ¿no? La salud, pues diversos mecanismos, ¿no? Pero cuando se altera la composición de la microbiota, a lo que se llama disbiosis intestinal, se genera un estado proinflamatorio y la hipótesis es que ese estado genera la aparición de alfa-sinucleína mal plegada que luego se propaga al cerebro y de esa manera genera la enfermedad de Parkinson. Y ya para terminar, la enfermedad de Parkinson no tiene una causa única definida, sino que se produce por la interacción de diversos factores. Los que no se pueden modificar como la edad avanzada y los genes. Las toxinas ambientales, que sí son modificables, es decir, una menor exposición a las poblaciones humanas sería lo deseable, ¿no? Y la disbiosis intestinal, que está vinculada a muchas causas, entre ellas el síndrome metabólico. Ya hay estudios, bastantes estudios, que vinculan que las personas que tienen obesidad abdominal, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, ¿sí? Triglicéridos elevados y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, suelen tener disbiosis intestinal, lo cual explicaría ese vínculo que acaba de aparecer entre el síndrome metabólico y la disbiosis intestinal. En conclusión,
La evidencia indica que en algunas personas la enfermedad de Parkinson se podría iniciar en el intestino. La alteración en la composición de la microbiota intestinal podría contribuir a la formación de los agregados de alfa-sinucleína. Y en relación a lo que viene después, que algunas modificaciones en los hábitos alimentarios o intervenciones dietéticas podrían ayudar a prevenir el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Em, Continuando con la mesa, tenemos la participación de la doctora Liliana Martínez Mendieta. Ella es licenciada en Química Farmacéutica y doctora en Ciencias Químicas, ambos grados obtenidos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Es profesora e investigadora titular a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas y en el posgrado de Ciencias Químicas de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y su línea de investigación está enfocada en la búsqueda de alternativas farmacológicas para reducir la neurodegeneración y para mejorar la conducta motora y no motora en modelos experimentales de enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación. Pues muy buenas tardes. Continuaré con la plática enfocándome en el eje intestino-cerebro-microbiota y su relación con la neuroinflamación de la enfermedad de Parkinson. A ver si me la pasas, por favor, que no me responde. Ah, a ver. Oh, bueno, disculpe. Bien, si en la enfermedad de Parkinson se ha descrito que existe un proceso alterado del eje intestino-microbiota, pero bueno, a nivel normal, esta microbiota intestinal pues va a jugar un papel muy importante en la salud, ya que se requiere cierto equilibrio para regular muchas funciones en el organismo y particularmente, bueno, pues se ha enfocado al estudio de cuáles serían estas acciones, pues desde que nacemos hasta pues que podemos tener diversas enfermedades, como pudiese ser una enfermedad neurodegenerativa. En ese sentido, bueno, pues podemos decir que esta microbiota va a contribuir a la regulación particularmente del sistema inmunitario, de un individuo y que esta pues se va a ir modificando a lo largo de la vida, como hemos dicho, por múltiples factores, como pudiese ser el tipo de parto por el cual nacemos, con la edad, además la alimentación, la exposición a fármacos y múltiples eventos ambientales podrían desbalancear nuestra microbiota. En un adulto se dice que principalmente esta está formada por dos filos, los bacteroidetes y firmicutes, que según su proporción podrían tender a generarnos un equilibrio o un desequilibrio. Y bueno, en algunas poblaciones se han ido caracterizando estos filos. En este caso les muestro un estudio que se ha hecho en españoles y daneses, donde, bueno, pues se ve que estos dos filos son los predominantes. Y bueno, no hay tampoco una huella digital para poder establecer que se dé alguna enfermedad. Sin embargo, tratando de entender los mecanismos del eje intestino-cerebro, podemos entender un poco más cuál es su participación. Y decimos que la modulación de la microbiota y el cerebro, básicamente este eje que se retroalimenta, tiene una regulación a través de dos vías principales, la vía circulatoria y la del nervio vago, donde interviene el sistema inmune, la vía neural y la vía endocrina, en donde hay intercambio de los componentes que generan estos microorganismos para modular básicamente la comunicación del sistema nervioso entérico hacia el cerebro y promover, podríamos decir, un estado de salud, como he mencionado. En ese sentido, bueno, en esta imagen les muestro cómo sería ya un proceso más detallado de esta comunicación, donde todos los metabolitos y citocinas proinflamatorias, neurotransmisores, etcétera, van a modular directamente al sistema inmune, ya sea la microglía y las células T del sistema inmune. De tal manera que en esa regulación tiene que haber
un equilibrio en el sentido de que se permita solo el paso de ciertos componentes a través tanto de la barrera epitelial como la barrera hematoencefálica. Y por otra parte, dependiendo de la composición que se dé de esta microbiota y cómo se estén regulando también a nivel metabólico, pues podríamos tener o favorecer un proceso proinflamatorio o no. En ese sentido, pues podemos pensar en la eubiosis, que sería el estado de salud, un equilibrio, por así decirlo, y la disbiosis, donde predominan el reducir cierto tipo de microorganismos, así como tener una menor diversidad. No es, les decía, una huella digital para decir, pues si tenemos tales microorganismos, podríamos seguramente caer en un estado de enfermedad, y por tanto se han empezado a establecer bases de datos donde se concentran aquellas enfermedades, ya sea metabólicas, inmunes, neurodegenerativas, entre otras más, donde existe un estado de disbiosis y se van reportando y catalogando estas afectaciones en las poblaciones y a nivel experimental. Y es precisamente en la enfermedad de Parkinson donde ha surgido estudios como el de Hauser and Tansey del 2017, donde proponen que diversas afectaciones a nivel de las enfermedades intestinales, donde hay un proceso inflamatorio, como enfermedades del colon, donde eso pudiese incrementar 22% más el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. Y bueno, eso sería uno de los factores que podríamos aunar a lo que ha dicho el doctor Góngora, entre aquellos que padecen tiempo atrás o en una fase prodrómica procesos inflamatorios a nivel del intestino que pudiesen promover un proceso proinflamatorio. Por otra parte, se han ido haciendo estudios retrospectivos para caracterizar los subtipos bacterianos o filos que predominan, siendo, por ejemplo, los bacteroidetes los que aumentan y disminuyen los firmicutes. Pero pues eso va a depender de la dieta y de múltiples factores que he comentado, incluso de las poblaciones, para poder más o menos establecer el cambio que se va dando gradualmente con la edad y con el medio ambiente. Y por otra parte, han hecho estudios en pacientes donde han ido asociando la aparición de los problemas digestivos años antes del deterioro motor, acompañados de la afectación en la microbiota. También en afectaciones cognitivas y cómo está la composición de esa microbiota con una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, promoviendo un proceso inflamatorio a nivel sistémico, no solo cerebral. También la prevalencia de algunas bacterias como Helicobacter pylori, entre otras, han ido dando una pauta a que el estado de disbiosis acompañado de afectaciones intestinales y modificaciones a nivel motor y no motor pudiesen ser como que una de las características para la aparición de tanto de la patología como precisamente el promover el estado inflamatorio, la migración de la alfa-sinucleína y este desbalance, ¿no?, en la regulación del sistema inmune por el propio evento de la disbiosis. Entonces podemos decir, a forma de resumen, que la disbiosis es un promotor de la inflamación para que se afecte la permeabilidad del intestino y además se afecte la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, afectando al cerebro con un proceso proinflamatorio donde se da una gran actividad a nivel de la glía. Esto lo podemos tratar. Nosotros en los laboratorios hemos hecho un trabajo ya de algunos años con el estudio de dar probióticos para ver qué tanto se reducen los estados de inflamación y hemos encontrado efectos bastante benéficos a nivel del intestino. Y bueno, a nivel del cerebro, estos van siendo moderados dependiendo de la etapa en que se empiece a consumir los probióticos o de la cronicidad, por supuesto, del tipo de modelo experimental que se emplee.
Y básicamente lo que hacen estos probióticos es promover, por ejemplo, diferentes metabolitos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, que generan beneficios a nivel del cerebro y a nivel del intestino. Básicamente promueven que se evite la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la regulación del estado inflamatorio, también la regulación de la microglía, está aquí, la inhiben, y mantienen la salud también a nivel de la permeabilidad del intestino y la regulación a nivel de la disbiosis. Entonces, todo esto en conjunto pareciera clave en entender parte de la fisiopatología, por supuesto, solo nos está abriendo una ventana para entender qué es lo que está sucediendo y poder intervenir de forma temprana para promover la disminución del estado inflamatorio y una mejor, pues dar una mejor calidad de vida al paciente, seguramente reduciendo los problemas tanto motores como no motores que pudiera padecer. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, la doctora Irma Isela Aranda González nos va a acompañar. Ella es profesora de tiempo completo en la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la UADY. Es licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la salud y un doctorado en ciencias químicas y bioquímicas. Desde 2015 es profesora de la carrera de tiempo completo en la Facultad de Medicina y actual coordinadora también de la licenciatura en nutrición. Cuenta con el perfil deseable PRODEP desde 2016 y es miembro titular del cuerpo académico Alimentación, Nutrición y Salud. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y sus líneas de investigación se centran en alimentos funcionales, compuestos bioactivos con capacidad antioxidante y efecto neuroprotector. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, yo les hablaré de cuál es el efecto, la evidencia que existe del uso de probióticos en la sintomatología no gastrointestinal. Y ahorita les explicaré por qué está centrada en este aspecto. Bueno, antes de comenzar, la declaración que para poder hacer esta presentación se utilizó herramientas de la inteligencia artificial y que no hay ningún conflicto de interés. Como ya nos mencionaron, la sintomatología de la enfermedad de Parkinson puede clasificarse como una sintomatología motora y no motora. Y podemos ver acá la prevalencia, que es parte de la sintomatología cardinal de la enfermedad de Parkinson, donde pues predomina la bradicinesia, el temblor, la rigidez. Y dentro de los síntomas no motores, pues son varios, podemos observar la disfunción olfativa, que es una prevalencia muy amplia del rango, pero va del 30 al 90%, los trastornos del sueño del 43 al 53%, el estreñimiento, y como bien mencionó el doctor José Luis, que incluso puede estar años antes, 10 años, 20 años antes del diagnóstico de la enfermedad y que prevalece ya una vez diagnosticada la enfermedad de Parkinson, y también pues depresión, sensación de tristeza del 19 al 23%, ansiedad. Y dentro de los síntomas, los probióticos, hay una evidencia bastante sólida, consistente. Todos los que están acá son estudios de metaanálisis, lo cual quiere decir que el mayor nivel de evidencia científica en el cual los probióticos han demostrado una mejoría en la sintomatología gastrointestinal. Es decir, disminuyendo el estreñimiento, disminuyendo la dureza de las heces y la necesidad de laxantes y con ello la calidad de vida de los pacientes. De tal manera que pues esta sintomatología gastrointestinal ya está bastante explorada, pero pues surge la duda de qué pasa con la otra sintomatología no motora y no gastrointestinal. De tal manera que el objetivo, el trabajo que se hizo, tuvo como objetivo evaluar estos efectos no gastrointestinales de la suplementación con probióticos en pacientes con enfermedad de Parkinson, mediante una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Se hizo la búsqueda de la información de esta revisión sistemática. Primero, pues se formuló una pregunta PICO, por sus siglas, que es definir la población, es decir, estudios de personas de cualquier edad
y que tuvieran cualquier origen étnico, pero que tuvieran un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que los estudios fueran clínicos aleatorizados, en donde se haya administrado probióticos como terapia en cualquier dosis y que se comparara con grupos controles o placebos. Y los resultados que evaluaran cualquier cambio en la función no gastrointestinal. De tal manera que se hizo la búsqueda en buscadores de artículos científicos como es PubMed, Science Direct, Clinical Trials, y en una búsqueda manual se hicieron una cadena de búsquedas sin tener un filtro del año de la publicación. Se eliminaron los estudios que fueran duplicados y ya se evaluaron, bueno, 1,356 se evaluaron por el título y el resumen de los artículos. Se eliminaron por varias razones, porque fueran estudios animales, in vitro, que fueran revisiones, que no fueran enfermedad de Parkinson, que no fueran estudios controlados aleatorizados o que fuera otra intervención, de tal manera que 17 de estos reportes fueron leídos a texto completo y se eliminaron también por otras razones, como fueran estudios pilotos o fueran protocolos o que solamente evaluaron síntomas gastrointestinales. De tal manera que fueron 7 estudios los incluidos en esta revisión. Son 7 ensayos clínicos controlados aleatorizados, donde en total hay 475 participantes y que tuvieron una intervención de 8 a 12 semanas. Las cepas utilizadas fueron de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium en la mayoría de los casos, y un estudio fue con Streptococcus thermophilus. Acá podemos ver las diferentes intervenciones de los estudios, aquí los autores de estos estudios, y vemos que son multicepas, la gran mayoría de esos 2 géneros, Lactobacillus, Bifidobacterium. El rango pues va de 2 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. En este caso utilizaron un fructooligosacáridos, que son unos compuestos prebióticos, es decir, que favorecen el crecimiento o la actividad selectiva de ciertos microorganismos de la microbiota intestinal, y las intervenciones estuvieron en un rango de 8 a 12 semanas. Lo que evaluaron, pues algunos se centraron en estas citocinas, el perfil proinflamatorio o antiinflamatorio. Otros evaluaron, esta es una escala para evaluar la sintomatología de Parkinson, que se divide en 4 secciones. La primera sección, que son la sintomatología no motora, luego la sintomatología motora, que está evaluada en la sintomatología de la vida cotidiana, como levantarse, voltearse en la cama. La tercera sección, que es la sintomatología motora también, y la cuarta sección, que son complicaciones de la sintomatología motora. Ese es el resultado de la escala global, y acá hay algunos indicadores, por ejemplo, de marcador del balance oxidante, que es el glutatión en su forma reducida, algunos marcadores que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Otros utilizaron instrumentos que evalúan la calidad de vida, como este PDQ-39, que ese también evaluó esta calidad de vida. Y podemos ver que algunos estudios utilizaron instrumentos para evaluar la ansiedad, la depresión, con diferentes escalas, y pues las flechas hacia abajo o hacia arriba indican los efectos observados. Con esta información, la evidencia sugiere que se encuentran las mejoras significativas, o sea, si son personas que ya tienen el diagnóstico. Acá los doctores que predecieron la presentación hablaron también pues, de la parte preventiva, ¿no? Pero bueno, finalmente también existen y cada vez van a haber más casos de enfermedad de Parkinson, y entonces en personas que ya tienen enfermedad de Parkinson, mencioné hace un momento que la sintomatología gastrointestinal mejora significativamente, y con estos estudios pues hay evidencia que hay una mejora significativa en las puntuaciones que evalúan la depresión, la ansiedad, una mejoría en la calidad del sueño, en la función cognitiva, marcadores de inflamación que disminuyen y algunos marcadores relacionados con la resistencia a la insulina. Donde la evidencia todavía es inconclusa es en el balance, o sea, en el estrés oxidante, en los síntomas motores, en la calidad de vida y en la evaluación global de los síntomas no motores, lo cual sugiere, no significa que
que no puedan tener un efecto benéfico sobre estos sintomatología, sino que se requiere más investigación que pueda dar luz si tiene una mejoría o no es así. De tal manera que se requieren, pues son estudios clínicos controlados, la gran mayoría, no les puse las Ns de los grupos, pero son 20 personas, 30 personas, 40 personas. Sabemos la complicación que implica tener pues, estudios clínicos y que tengan esta duración de 8 a 12 semanas de intervención y que también tenga una metodología mejorada. ¿En qué sentido? Como ya mencionaron previamente, pues sabemos que la microbiota intestinal está modificada por muchos factores ambientales, incluyendo estilo de vida, incluyendo la dieta. Y ninguno de esos estudios tiene un reporte de la dieta de estos pacientes o de los controles, de tal manera que pues, no se puede saber cuál es el efecto de los probióticos y cuál es pues, del estilo de vida de las personas. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que se han propuesto? Es el cambio hasta las citocinas antiinflamatorias con efecto antioxidante que pueda mejorar. Sabemos que la pérdida de las neuronas dopaminérgicas cursa con procesos inflamatorios y de estrés oxidante, de tal manera que los probióticos pudieran estar modulando, con tener un efecto antiinflamatorio y también tener un efecto antioxidante. La producción de metabolitos como son los ácidos grasos de cadena corta, la modulación, la producción de neurotransmisores como es serotonina, dopamina, la preservación de las neuronas y también pues esta resistencia a la insulina. Ninguno de estos mecanismos evidentemente pues se puede tener certeza. Siempre tenemos que trasladarnos a los mecanismos que se pueden hacer in vivo o in vitro, o incluso a algunos otros mecanismos que se han evaluado, pero no en la enfermedad de Parkinson. Es decir, esta parte de las citocinas proinflamatorias, la producción de neurotransmisores, no es en pacientes con Parkinson, pero sí en personas que tienen depresión, ansiedad y que se han encontrado estos posibles mecanismos y que posiblemente también ocurre en personas con enfermedad de Parkinson. Pues la evidencia es prometedora en cuanto que se pueden mejorar los síntomas no motores, especialmente relacionados con el estado de ánimo y la salud metabólica, que se podría considerar a corto plazo como una terapia complementaria en un manejo integral de personas con enfermedad de Parkinson, pero que se requieren formulaciones específicas, protocolos personalizados, es decir, que sabemos que los efectos de los probióticos son cepa específica, es decir, el género, la especie y la cepa específica y qué mecanismo, qué efecto se busca, incluso la duración, la intervención y como ya mencioné, controlar otros factores como sería la dieta de la persona. De tal manera que sí los probióticos podrían considerarse como un complemento en el tratamiento multidisciplinario de pacientes con enfermedad de Parkinson, seguro porque los microorganismos son considerados como seguros en su consumo. De todas estas intervenciones, ¿cuáles son esas perspectivas en cuanto a su uso clínico? Pues la duración, los estudios estuvieron en una suplementación diaria de 8 a 12 semanas. Sabemos que para que haya un efecto tiene que haber una colonización y la colonización de los probióticos pues ocurre en otro estudio relacionado sí con enfermedad de Parkinson, pero en la sintomatología gastrointestinal. El estudio que tuvo una intervención más corta fueron de 4 semanas, pero ese estudio tenía, además de los probióticos, tenía prebióticos, ¿no? Entonces estamos hablando de una intervención de 8 a 12 semanas, la dosis efectiva, para que los probióticos tengan efecto, tienen que llegar vivos al sitio, ¿verdad? Entonces eso se logra con una cantidad, es decir, de 8 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Las cepas que se han estudiado son del género Lactobacillus y Bifidobacterium y como ya vieron en la tabla, pues son multicepas, no son varios microorganismos. Solamente la cepa Lactobacillus paracasei shirota fue una única que fue estudiada y que los efectos pues son modestos y consistentes, pero en el estado de ánimo, sueño
y las puntuaciones globales de síntomas no motores más que síntomas específicos, ¿no? Pero evidentemente se necesitan estudios que se centren, los primeros estudios se centraron en la sintomatología gastrointestinal, tiene sentido, pues pensando en esta hipótesis del origen de la enfermedad de Parkinson, pensando también en esta disbiosis que se ha reportado en estudios epidemiológicos y bueno, pues fueron los primeros estudios que se centraron en la sintomatología gastrointestinal, de tal manera que estos estudios que se centran en la sintomatología no motora y no gastrointestinal, pues todavía falta más estudios por desarrollarse y pues con mayores estudios y que tamaños de muestra más grande. Bueno, esas son las referencias que fui señalando y gracias por su atención. A continuación, el maestro en ciencia, Irving Parra Becerra, nos va a compartir, ¿sí?, su intervención. Es químico farmacéutico, biólogo y maestro en ciencias químicas, ambos grados obtenidos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se encuentra cursando el doctorado en ciencias químicas en el área de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Ciencias Químicas de la misma universidad. Su línea de investigación está centrada en el estudio de los mecanismos moleculares y neuroinflamatorios asociados a la enfermedad de Parkinson, particularmente en el uso de modelos experimentales y enfoques in silico para explorar nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente trabaja en la predicción y análisis de interacciones entre metabolitos microbianos y dianas neuronales con el objetivo de identificar compuestos con potencial neuroprotector o inmunomodulador. Bueno, espero ser no redundante. Espero no ser redundante. Bueno, ya se ha mencionado que la microbiota son organismos vivos que se encuentran almacenados o más bien que se encuentran y que viven en la superficie y en las cavidades de los organismos vivos. Que estos se encuentran, ¿lo vas pasando? ¿Sí? Ok, en donde se encuentran en las cavidades y en la superficie de los organismos que estos están hospedando. Entonces, el conjunto de estos microorganismos y las funciones que estos cumplen, es decir, las proteínas que estos producen, van a ser denominados microbioma. Probablemente hay un poco de disyuntiva en esa definición. Al conjunto de virus, viroma, al conjunto de hongos, micoma, al conjunto de bacterias, microbiota. Ya se dejó de usar el término microflora o flora, como se referían. Ahora es microbiota. Además, el intestino y el cerebro se encuentran en comunicación a través de lo que se denomina eje intestino-cerebro. Esto mantiene la homeostasis de los organismos en los que están comunicados y correctamente comunicados. Además, esta comunicación es a través de tres vías, a través de la vía neuroendocrina, inmunológica y neuronal. Sin embargo, cuando un desbalance ocurre típicamente por la disminución de la concentración o de la diversidad de estas especies bacterianas, puede llegarse a la disbiosis. Y esto, a su vez, puede llevar a efectos que no son benéficos para los organismos, en donde se puede llevar a la inflamación y, a su vez, probablemente más adelante, si se sostiene en el tiempo, a la neurodegeneración. Ya hay evidencia suficiente sobre que una microbiota sana o bien una desregulada y que pudiera ser revertida a través de la administración de probióticos, que pueda tener efectos benéficos a la salud. A nivel bioquímico, se ha mostrado que la administración de probióticos o de una microbiota sana puede tener efectos sobre los niveles tróficos en plasma y que pueden esos tener señales de sobrevivencia a nivel cerebral.
también sobre que estos probióticos o una microbiota eubiótica o en balance podría tener efectos sobre el fortalecimiento de la respuesta inmune con la disminución del efecto inflamatorio. Asimismo, esto se ve reflejado en las respuestas celulares fisiológicas y conductuales de los individuos. Sin embargo, aunque se conocen estos efectos últimos, es decir, la respuesta celular, fisiológica y las respuestas conductuales, los mecanismos a través de los cuales se llega a estas respuestas no son del todo claras, es decir, son algo oscuras. Entonces, pues podemos proponer algunos mecanismos que ya se han tratado un poco. Esto es, la microbiota o los probióticos que se pueden administrar son organismos vivos que tienen un ciclo de vida, los cuales van a ser capaces de generar metabolitos. Metabolitos que pueden ser primarios, que van a auxiliar al ciclo de vida de estos mismos microorganismos, o bien que pueden ser secundarios, que van a ser metabolitos que han sido metabolizados por la microbiota y que a su vez van a producir efectos, ahora sí, en el organismo hospedador. Estos metabolitos pueden ser nutrientes, pueden ser partículas bacterianas de componentes celulares derivados de la muerte de estos microorganismos, puesto que tienen un ciclo de vida, tales como pared celular, microbiota o el mismo ADN de estos organismos. También pueden ser algunas partículas que son defensoras de la misma microbiota y que entre ellas mismas pueden estarse sensando, que se llama quorum sensing, para comunicarse a nivel celular con el hospedador. Esos metabolitos, que es en lo que nos centramos principalmente nosotros, podrían estar en contacto con las neuronas enteroendocrinas del epitelio intestinal. Pueden estar también en contacto con las neuronas del sistema nervioso endocrino, del intestino, desde luego, o bien podrían llegar a través del sistema sanguíneo a todos los órganos a los que están vascularizados. Desde luego que pueden llegar también al cerebro y sobre estos tener efectos neurotróficos, neuroprotectores, que son sobre los que hemos hablado. Los integrantes de esta mesa panel hicimos una investigación sobre los mecanismos, sobre eso que estamos hablando. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los probióticos podrían tener este efecto benéfico? En el caso particular de este estudio, estudiamos con Bifidobacterium animalis y Lactobacillus rhamnosus. Sin embargo, lo que quiero mostrar, además de promover el artículo, es indicar que un par de bacterias que se administran exógenamente son capaces de producir más de 1000 metabolitos primarios, y que más del 50% de estos metabolitos potencialmente podrían llegar a sangre, y de este 100%, de este 50%, podrían llegar a cerebro. Es decir, el paradigma de la complejidad se hace aún mayor, puesto que si se requiere que la microbiota sea sana, probablemente sus metabolitos que estos produzcan también probablemente generan efectos benéficos. Por el contrario, si esta microbiota tiene una diversidad baja, probablemente los metabolitos también van a ser poco diversos y pueden llevar a tener estos efectos agraviantes hacia los organismos. Los metabolitos primarios, decía, son aquellos que van a participar en el ciclo de vida de estas bacterias y de este microbioma, de estos componentes celulares que se encuentran en el intestino. Los metabolitos secundarios son los que más se han estudiado y los que más se han reconocido, son los ácidos grasos de cadena corta, son los indoles, los ácidos biliares y sus sales, terpenos, fenoles y algunas sales y óxidos de trimetilamina. Sobre estos hay información en la literatura que es información bivalente, en donde en todos los casos pueden tener efectos benéficos o maléficos. Probablemente la cuestión aquí será cuál es la concentración que llega al sistema sanguíneo. Entonces, para dilucidar el mecanismo de acción de los probióticos, podemos pensar que si bien la microbiota eubiótica, es decir, que se encuentra en un balance homeostático, produce metabolitos, estos metabolitos van a generar efectos benéficos. Sin embargo, estos factores que ya se han mencionado a lo largo de esta mesa podrían generar una afectación al eje a través de la modificación de esta microbiota. Podemos asumir, de hecho habría que probarlo, pero podemos asumir que estos metabolitos también podrían estar generando estos efectos adversos.
Estos factores de susceptibilidad son una mala conducta física, también está relacionada a la edad, la dieta, que también ya se ha mencionado, y la administración de fármacos como los antibióticos, especialmente el uso desmedido de antibióticos y no controlado. Sin embargo, por la información que se tiene, no se puede hacer una asociación directa aún sobre que la afectación de la microbiota o tener una microbiota disbiótica puede tener no se puede hacer una asociación causal entre que la disbiosis sea pues la causa etológica o eutopatológica de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay evidencia de que, si bien no sea la causa del inicio, puede causar que ésta empeore. Por ejemplo, los estudios seminales del trasplante de heces fecales de pacientes con la enfermedad de Parkinson hacia animales libres de gérmenes, se ha mostrado que tienen en estos, a nivel conductual de esos ratones, afectaciones motrices. Además, se ha mostrado a través de los estudios en pacientes, estudios clínicos, en donde cambian los fenotipos clínicos de estos y los fenotipos motores y se ven acompañados con una modificación o con una huella dactilar de la microbiota también diversa. Y los estudios, que también son, de hecho son pocos, en donde el metaboloma de los pacientes con enfermedad de Parkinson también es diverso a la de los pacientes con la enfermedad, sin enfermedad de Parkinson. Según estos escenarios que, bueno, parecen prometedores sobre el estudio y sobre el origen de la enfermedad y sobre su progresión, pues únicamente podemos abonar al frenar la enfermedad en el momento que ya empezó, o bien a prevenirla, que es lo que se ha comentado a lo largo de esta mesa. Lo que se ha propuesto entonces es el trasplante fecal de pacientes con microbiotas sanas a pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, complementar los tratamientos clásicos u ortodoxos con una dieta saludable y dietas variadas, dependiendo también del fenotipo, o bien la administración de probióticos. Las dos últimas que mencioné son no invasivas, que se pueden tratar al día a día y que no son excluyentes con la farmacología actual para la enfermedad de Parkinson. Y la microbiota, el trasplante de microbiota fecal podría ser un poco más invasiva, pero si es necesaria, pienso que también podría abonar a mejorar la calidad de vida del paciente. Como recomendación final será entonces mantener una microbiota sana para llegar a una vejez digna, a una vejez saludable, a través del consumo de dieta, de probióticos, de buenos hábitos físicos, de cuidarse la piel y en el caso de las mujeres de ir al ginecólogo. Por mi parte es todo. Damos las gracias al CIR y felicitaciones por su 50 aniversario. Gracias, Irving. Eh, Como siempre estamos sobre tiempo, ¿verdad? Tenemos un par de minutos para algunas preguntas, si gustan, por favor. Eh, podremos... Un segundito. Pues sí, tengo varias preguntas, pero bueno, Bueno, la primera por el doctor Góngora es, la misma hipótesis propone Brack para el Alzheimer. Entonces son las dos enfermedades más terribles que arruinan la jubilación, la vejez y las familias. Entonces, ¿cómo? no conozco exactamente en qué se fundamenta la de la hipótesis del Alzheimer, ¿no? O sea, Sí, realmente no he explorado nada de esto. igualita. O sea, que la proteína tau y el beta amiloide empiezan en el intestino. No, no, porque la hipótesis del beta amiloide se está derrumbando. 40 laboratorios cayeron por culpa de esa hipótesis. La beta amiloide sigue siendo un factor, pero el mal doblamiento de proteína tau sí, y desde el intestino para arriba, igual de beta amiloide, por el nervio vago, que es el único nervio no mielinizado. Y por eso dicen que por ahí, que funcionan como prión y todo esto. Bueno, esa es una. Para la doctora Martínez tengo otra pregunta. A ver, yo había entendido que los probióticos favorecen la microbiota, o sea, la microbiota sana,
no que ellos sobrevivan en el intestino. Sí, favorecen, ah, sí, favorecen la microbiota sana, promoviendo que haya además pues mayores factores neurotróficos y mejorando a nivel intestinal. Entonces, tendría favorable a nivel del intestino y de ahí promoviendo un estado antiinflamatorio. ¿Y por qué no dar microbiota sana? Bueno, pues eso sería como el trasplante fecal, ¿Pero para básicamente. qué trasplante fecal? Porque no aislamos la microbiota sana y la damos para que le ganen las otras. Sí, sí. Pues en eso estamos. De repente podemos hacer hasta una patente. Sí, una formulación. También es cierto que entre las mezclas de probióticos todavía hay mucha discusión en cuál es la mejor. Ahora, pues nosotros estamos iniciando en el estudiar ya los probióticos, básicamente el Lactobacillus rhamnosus y el Bifidobacterium lactis, y nos ha dado muy buen resultado a nivel intestinal y ha mejorado el estado inflamatorio de los animales, ¿no? Sin embargo, también puede haber otras estrategias, incluso estamos por iniciar a extraer probióticos de la leche materna y ver si estos pueden todavía resultar aún mejores, pero pues mezclas puede haber muchas propuestas. Tengo dos preguntas más y no sé quién las quiera contestar, porque involucran a varios de los que están acá. Una mascota, está muy de moda las mascotas. La sacan a pasear. Su naricita va por todos los postes agarrando todas las heces y todos esto. Obviamente nadie la limpia con papel de baño. Se sube a las camas, se sube a los muebles, le da besitos a los dueños. Y los estudios dicen que cuando se analizan las heces, pues ya tienen la misma microbiota. Y no es necesariamente la sana. Porque si uno ve a su animalito, pues está casi en paralelo con la colitis, la enfermedad inflamatoria. Entonces casi se vuelven como unos termómetros de cómo está la gente que habita la casa de la mascota o viceversa. ¿Qué comentarios hay de eso? Estás abordando el problema de la multifactoriedad, ¿sí? Es Que decir, son casi- tantas las variables que están en juego que ya no sabes dónde está el hilo, ¿no? Sí, el hilo de la madeja se llama, ¿no? El extremo de la bola de estambre, ¿no? Estás mencionando uno y no lo había yo pensado, la se- microbiota que pescan las mascotas aquí y transmiten a sus amos, ¿no? Sus dueños, ¿no? están Pero en está la cama, también están en los muebles. los hábitos alimenticios de las personas que cambian a lo largo de la vida, ¿no? Otros factores, ¿no? Como por ejemplo, lo mencionó Irving someramente, pero hay varios estudios donde los diversos, no antibióticos, ¿ah? Antidepresivos, antipsicóticos, modifican el propio café. Hay un estudio que vi en el Parkinson donde tomar café Es- altera la composición de la pero es microbiota. bueno o es malo. Bueno, en teoría debería ser bueno porque el café se considera, la cafeína del café se considera epidemiológicamente un factor de protección. Entonces, el punto básico es que poder hacer un modelo experimental aislado donde evalúes una sola de las variables es Es prácticamente imposible. imposible. ¿Sí? Imposible. Sí, no tocamos lo de los germicidas y plaguicidas porque pues, es otra, la gran otra También hipótesis. seguramente modifican la composición, ¿no? Y además esa definición, como decía la doctora Liliana, ¿no? Qué es una composición buena y mala? Pucha, está complicadísimo. Solamente, tú mencionaste los filos, ¿no? Pero están también los órdenes, clases, especies y cepas. Está la heterogeneidad que ya no sabes en qué consiste una microbiota sana y una mala, ¿no? Porque además, como mencionan los estudios epidemiológicos, en algunos pacientes hay cierto tipo de composición y en otras poblaciones, en otra parte del mundo, hay otra composición. Nunca coinciden Nunca exactamente. coinciden, ese es el problema y el Parkinson está aumentando en todas las Sí. poblaciones. Pues a lo mejor, pues estamos, como dicen, es como cuando haces experimentos, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, esto es un bonito artefacto, científicamente aceptado, pero es un artefacto. ¿Por qué? Porque es una abstracción de la realidad. Y tratamos a través de esa abstracción tratar de entender el mundo real, que es incomprensible por la complejidad. Sí, bueno. Entonces, El mundo real, pues si lo quieres modelar, pues como decía Borges, el único mapa de China es China. Pero usamos el GPS para ir a todas partes y no le estamos pidiendo que nos diga quién está en cada casa, ¿no? Pues no. sí.
Entonces, es una pregunta que tiene una respuesta difícil, ¿no? O sea, Sí, es muy difícil, pero a mí sí me gusta este tema en especial y claro, yo sí he presentado este tema en algunos con los neurólogos. Por ejemplo, hace 3 meses estuve en San Luis Potosí con neurólogos especializados en trastornos de movimiento y una de las doctoras, creo que la jefa de neurología del ISSSTE, se lanzó contra la microbiota. Dijo que era un mito y sacó una serie de 25 artículos donde para en contra, ¿no? Entonces, como que sería útil también, como decía Popper, ver lo que está en contra y valorar, porque... Y hay otra doctora mexicana que la han copiado y nadie la cita como debe de ser, que propone los tóxicos, ¿no? De hecho, la contaminación ambiental per se y sobre todo los plásticos y microplásticos. Entonces, como dijiste, el problema es este, si de verdad es multifactorial y cada uno de los factores de riesgo se combinan y se retroalimentan, pues bueno, muchas gracias. Era el comentario sobre que los probióticos sí llegan al sistema digestivo. De hecho, hay una serie de estudios que se hacen en condiciones artificiales, pero que simulan al estómago, o bien se pueden tomar de las heces, los probióticos administrados oralmente, y esos serían los que llegan, los que se ensamblan, los que tienen los efectos benéficos y aparte tienen esa especificidad de que son capaces de resistir todo el tracto digestivo. Entonces, además de modificar la microbiota con los efectos benéficos, también soportan todo el camino y las adversidades del tubo digestivo. Eh, eh, Sí hay evidencia. Sí hay, te la comparto. Nada más comentar un poco sobre la microbiota, ¿no? Que todos los que estamos haciendo trabajo en salud, de alguna manera nos hemos visto tentados a subirnos en el carro de la microbiota como factores protectores o como factores de riesgo. Yo recién terminé un proyecto de buscar esta asociación entre microbiota de genitales externos e infección subclínica del VPH. La realidad es que si nos ponemos a pensar y no somos críticos, la microbiota es un componente sumamente variable que puede ser modificado por N número de factores, ¿no? En el caso de lo que yo estudié, hasta la composición de la ropa interior de los individuos, o sea, 1000 cosas. Y de la microbiota de fecal, pues ni qué decir, no lo sabemos. No es mi microbiota de ahora que si me voy de viaje y me pongo a comer quién sabe qué tanta cosa. Y la mayoría de estos trabajos que hemos hecho, que se hacen por todas las cuestiones que uno de ustedes dijo, son de corte transversal, porque finalmente los longitudinales son muy complejos, no solo de dinero, son muy complejos en adherencias, son muy complejos en muchas cosas que lo sabemos. Entonces, una de las cosas que cuando nosotros discutíamos los resultados de este trabajo, siempre nos decíamos, es que tenemos que ser bien claros, no podemos decir en un corte transversal, esto es antes y esto es después. Es que encontramos aquí que hubo una pequeña diferencia entre o no una gran diferencia entre los que tienen no VPH y por lo tanto la microbiota es causante. No, no, para nada. Es un corte completamente transversal y la mayoría de trabajos lo son, pero además también no contemplamos ningún otro factor como también mencionó la doctora Aranda. O sea, no mencionamos alimentación, en nuestro caso habían muchos chicos que se rasuraban y bueno, esto cómo impacta. O sea, estamos sobre el carro porque de alguna manera esto nos ha traído la ciencia, pero tenemos que ser críticos y mirar nuestros resultados. Y a mí algo que me inquieta mucho es esta gran variedad. Bueno, tomemos probióticos. Nadie se escapa. Yo tengo mi botella de probióticos en mi cocina, pero ¿y qué cepas tomo y para qué las tomo? Entonces, sí, es interesante. Tenemos un montón de información. Cada día más son las evidencias, pero tenemos que mirarlos todo con cautela, ¿no? Todos con cautela de lo que estamos viendo, de nuestros propios resultados. Tenemos que ser muy críticos y, y bueno, yo creo que es un buen aporte, ¿no? Y una buena reflexión y qué padre, ¿no? Ojalá un futuro de veras esto se haga realidad. Yo siempre pienso en las depresiones y en las angustias y ansiedades, que pues todos sabemos la magnitud de este problema y qué magnífico sería que pudiera esto de verdad
apoyar a este tipo de patologías. Sí. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. De verdad, excelente mesa. Creo que muy ilustrativa y sobre todo para quienes no somos biomédicos, pero nos interesa también la cuestión de la salud y la prevención de este tipo de padecimientos que son pues muy difíciles, ¿no? Para las familias enfrentarlo. Ha sido pues muy ilustrativo. Muchas gracias a todos los compañeros que nos precedieron ya